Hola chicos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta semana. Así que hoy vamos a tener las 2 horas, ¿verdad? Donde vamos a aprender acerca de los fluidos. Para comenzar, quiero compartir con ustedes la parte socioemocional. Es un dicho bastante conocido por todos. Las mamás suelen decirlo bastante. Vamos a ver quién me va a ayudar a leerlo. Solo les comparto la pantalla. Espérenme un ratito. Aquí está. Alison, ¿me lo podés leer, porfa? Y luego le voy a pedir vamos a ver, no sé si está William Coreas, que me ayude a decirme qué piensa de lo que lea Alison. Ok, buenos días, señorito. Hola, hija. El respeto al derecho ajeno es la paz, ya sea entre las naciones como en los individuos. Gracias. Eso lo dijo Benito Juárez, una persona de nacionalidad mexicana. ¿Qué cree, William, que quiso decir Benito Juárez con esas palabras? Bueno, quizás de que, como le dice tal cual, de que si nosotros respetamos a los demás, vamos a tener, bueno, quizá de una u otra manera obtener el mismo respeto, porque no todas las personas practican el mismo valor. Así que, pero igual, no obstante, ese no tiene que ser como, entre comillas, nuestro caballito de batalla, como para faltar el respeto a los demás. Así que, bueno, y como tal, dice que entre naciones y los individuos. Así que sí, solo eso. Gracias, William. Así es, nosotros tenemos que aprender a respetarnos unos con otros. Yo estaba pensando, cuando decidí poner esa frase como una de las que íbamos a leer esta semana, en lo que sucede en nuestro día a día. Si ustedes se fijan, la mayoría de conflictos que se dan en las calles, por ejemplo, a la hora de manejar, es por el irrespeto al derecho del otro automovilista. Y así, si nos ponemos a analizar cada una de las circunstancias que se dan en nuestro día a día, es porque se irrespeta el derecho de otra persona, en su mayoría, ¿verdad? Hay excepciones, pero en su mayoría sucede por el irrespeto al derecho de otro. Así que es importante lo que decía William, que nos respetemos unos con otros. Y tal vez, como él mismo decía, otros no tengan los mismos valores que nosotros y no nos devuelvan el mismo respeto, pero cuando no lo hagan, vamos a tener derecho a exigirlo, ya que nosotros lo damos. Gracias, chicos, por compartir la lectura y su opinión al respecto. Esta mañana vamos a continuar hablando acerca de lo que son los fluidos. En la clase anterior aprendimos dimos una pequeña introducción de que nuestra unidad se llama Conozcamos a los fluidos y hablamos de algunas de las cualidades de las sustancias. Hablamos de una que se llama densidad y hablamos también de una que se llama presión, ¿verdad? Definimos esas dos magnitudes físicas. Necesito que alguien, cualquier valiente, me diga lo que recuerde que aprendimos de la densidad en la clase pasada. Solo uno, porfa. ¿Qué es la densidad? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿En qué unidades? ¿No hay ningún valiente?
Vaya chicos, en la clase anterior hablábamos que la densidad, si vimos eso, ¿verdad? Porque si no lo vimos, habría que verlo ahora. Bueno, de todos modos ya está la clase ahí grabada. La densidad es una magnitud física y se define como la relación que existe entre la masa y el volumen de un objeto. Eso es la densidad. Como es masa sobre volumen, usted recordará que la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metro cúbico en el sistema internacional. Así que las unidades son el kilogramo sobre metro cúbico. También aprendimos que hay otras unidades bastante utilizadas. Una de ellas es el gramo sobre centímetro cúbico, que eso sería en el sistema CGS. Aprendimos también que no importa espero que se vea lo que vaya escribiendo, si no me avisan, porfa. Que la densidad se representa con un símbolo griego, que está, ese que está ahí, que se llama Rho, que es entre una P y una S, algo así. Y su fórmula es masa entre volumen, como les decía, ¿verdad? Aprendimos que cada sustancia tiene su propia densidad y que va a depender de qué tan juntas estén las moléculas en ese cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo el mismo volumen, supongamos que este es un cubo, algo ya volumétrico, de 1 metro cúbico de volumen, ambas cajas o ambas sustancias. Y si yo pudiera ver cómo están distribuidas las moléculas adentro de esa sustancia, supóngase que acá vemos que las moléculas están así y acá están así. ¿En cuál de los dos casos voy a tener más moléculas encerradas? En el mismo volumen, en el caso 2. Eso quiere decir que como aquí hay más masa en el mismo volumen que aquí, yo voy a decir que este tiene una densidad mayor que este otro, ¿verdad? A eso se refiere la densidad. Hablamos también que existe algo que se llama densidad relativa. La densidad relativa es algo teórico nada más que se utiliza a la hora de hacer ejercicios. También se conoce con el nombre de peso específico. Y esto es igual a tener a la densidad de cualquier sustancia entre la densidad del agua. ¿Por qué se utiliza la densidad de agua como referencia? Se utiliza porque la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico o en el otro sistema de unidades es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por la facilidad que da dividir entre 1 o entre 1000, por esa razón se utiliza el agua como para sacar la densidad relativa. Luego hablamos de la presión. Lo primero que dijimos es que la presión no es lo mismo que la fuerza, aunque tendemos a confundirnos en ese concepto. La fuerza se mide en newtons, la presión se mide en pascales, ¿verdad? Y el pascal es newton sobre metro cuadrado. Hablamos que existen otras unidades. Esto me da pascal y se representa con una P y una A minúscula. Existen otras unidades como la atmósfera o los milímetros de mercurio. Los PSI. Los torr, los bar o milibar.
Creo que esas son como las más comunes. Las equivalencias que más vamos a utilizar, si no las utilizamos en física, las va a utilizar en química, es que una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Y eso equivale a 760 milímetros de mercurio. Esa es la equivalencia que más vamos a utilizar. Matemáticamente la presión se define como fuerza por unidad de área. E hicimos ahí un par de ejercicios al respecto, ¿verdad? Y vimos cómo cambia la presión respecto al área donde se aplica. Esta fórmula es bastante examinable, es decir, en los exámenes de admisión de las universidades o en la prueba avanzo, porque en la prueba PAES lo incluían, así que es muy probable que en la avanzo también puedan analizar esta fórmula. Lo que la fórmula me está diciendo es que la presión aumenta cuando la fuerza aumenta. Es decir, que hay una relación de proporcionalidad directa entre presión y fuerza. Mayor fuerza, mayor presión, a menor fuerza, menor presión. Y la presión disminuye al aumentar el área. Eso significa que hay una relación de proporcionalidad inversa entre la presión y el área, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Vaya. Esa sería entonces la clase pasada, de la semana pasada. Y ahora el tema que vamos a ver son las características de los líquidos, ¿verdad? Yo les decía anteriormente que cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de dos tipos de sustancias. Los fluidos se refieren a líquidos y gases. Con el profe Mario ustedes van a ver en química los gases, cuando vean leyes de los gases ideales, y van a ver prácticamente lo mismo que yo voy a enseñar en los líquidos, lo van a ver ustedes, pero aplicado a los gases. Y yo me voy a concentrar en este momento a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte de líquidos. Lo primero que quiero que aprendan es la diferencia que existe entre un fluido real y un fluido ideal. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación, que usted tiene que saber después de la clase de fluidos. Un fluido real son los fluidos que conocemos en la vida, ¿verdad? Como el agua o el aceite, etcétera. Pero en física es bien difícil estudiar algunos fenómenos físicos con la matemática que tenemos en bachillerato. Se necesita una matemática más avanzada para estudiar los fluidos reales. Los fluidos reales. Y por eso se idealizan los fluidos. Así que nosotros aquí en bachillerato vamos a estudiar fluidos ideales. Los fluidos ideales son aquellos que no forman remolino cuando fluyen. Entonces, ¿cuáles son los fluidos reales? Los que al fluir sí forman remolinos, que son todos, ¿verdad? Usted se pone a pensar en un río. Cuando este río está fluyendo, se forman remolinos. En un ideal se asume que no hay remolinos al fluir y por eso se dice que es un flujo laminar. ¿A qué se refiere con flujo laminar? Bueno, imagínese usted que lo que tiene son láminas muy delgadas de un líquido. Vamos a suponer que esta es una lámina
otra lámina, otra lámina. Y que el fluido, cuando está fluyendo, valga la redundancia, lo que hace es deslizar una lámina sobre otra y así no se forman remolinos. Así es como se ve en un fluido ideal. La otra característica de los fluidos ideales es que no poseen viscosidad. La viscosidad, como la vamos a estudiar más adelante, depende de la fricción entre las moléculas del líquido. Les voy a compartir un pedazo de la guía, una imagen que está en la guía de esta semana, para que usted pueda visualizar a qué me refiero con viscosidad. Esa guía está en la plataforma. Sí, hasta allá está la de la otra semana también, para que la puedan descargar e ir adelantados. Vaya. Aquí está. Usted puede ver fluidos diferentes, ¿verdad? Este que está acá es el más viscoso, este sería el menos viscoso. Se define la viscosidad como la resistencia a fluir, de un fluido a fluir. Aquí es como en tiempos distintos del mismo fluido, ¿verdad? Pero imagínese usted miel y agua. Yo le doy vuelta a 2 depósitos, el agua inmediatamente empieza a fluir, en cambio la miel le cuesta mucho más. A eso nos referimos con viscosidad. Ya la vamos a estudiar con más detenimiento más adelante. Entonces, lo que dice que la teoría es que un fluido ideal no tiene viscosidad, aunque se sabe que en la vida real sí la tiene. Y la última característica de un fluido ideal es que no se comprime. Es decir, son incompresibles. No se pueden comprimir. Cuando en la vida real sí se pueden comprimir. Sobre todo los gases, ¿verdad? Son más fáciles de comprimir. Eso lo podemos ver nosotros al cerrar una jeringa y taparle la salida de aire del extremo libre. Vemos que sí se puede comprimir. Ya si hacemos eso con agua es mucho más complicado, más difícil. Pero con una fuerza mucho más grande que la nuestra se pueden comprimir, ¿verdad? Esas son las características. ¿Cuáles son las características de los reales? Todo esto a la inversa, ¿verdad? Y de los ideales, estas que están acá. ¿Preguntas con la primera parte, chicos, de la clase? Vale. Entonces, como les decía, nos vamos a concentrar en los líquidos. Y para ello vamos a empezar a ver cuáles son las características de los líquidos. La primera de ellas es que los líquidos tienen fuerzas. Y vamos a hablar de 2 tipos de fuerza. La primera de ellas se llama fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es aquella fuerza que existe entre las moléculas del mismo líquido. Es decir, que si yo tengo un depósito con un líquido y puedo agarrar una molécula de aquí y observarla, yo me daría cuenta que esta molécula se siente atraída por todas las moléculas que le rodean, así como ella también las atrae, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de atracción que existe entre las moléculas del mismo líquido se llama fuerza de cohesión. Esto me permite a mí ver algunos fenómenos en los líquidos como son las gotas. Ahorita les comparto de nuevo la guía para que vean la ilustración. Aquí, ¿verdad? Si usted derrama agua sobre una superficie, se puede dar cuenta que quedan como juntas. No es que todas las moléculas están dispersas, sino que se juntan. Esto es gracias a la fuerza de cohesión. Al compararla con otras sustancias, por ejemplo, estas que están al lado derecho son gotas de mercurio.
El mercurio tiene una fuerza de cohesión mucho más grande que el agua. Imagínense cómo son las gotitas totalmente esféricas. Si yo con el dedo golpeo esta gota que está acá, se divide en muchas gotas chiquititas, así como esta que tengo acá, pero con medio moverlas, ellas se vuelven a unir como si tuvieran imán. No sé si alguno de casualidad se le ha roto un termómetro de mercurio y ha podido ver cómo se comporta el mercurio. No le estoy aconsejando que lo haga porque el mercurio es venenoso, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede. Por eso las gotas de mercurio son extremadamente redondas comparadas a las del agua, porque su fuerza de atracción entre las moléculas del mismo mercurio es mucho más grande. Así que están más unidas, más abrazadas que en el agua. Por eso el agua se ve un poquito más desparramada que el mercurio. La otra fuerza se llama fuerza de adhesión. Y para ello quiero que vea el siguiente dibujo. Aquí estas flechas indican la fuerza de atracción entre las moléculas, ¿verdad? Se forma como una red gracias a que ellas se atraen entre ellas mismas. Pero también existe la otra fuerza que es la de adhesión y está representada por estas flechas rojas que ustedes ven acá. Es la fuerza que tienen las moléculas del líquido con otros objetos, como por ejemplo las paredes del recipiente que la contiene. En este caso, estas moléculas de agua están agarradas, estas de la orilla están agarradas a las paredes del recipiente. Entonces es como que yo tenga aquí una cadenita de moléculas y estas de la orilla se agarran del recipiente y por eso se forma esta hondonada acá que se llama menisco. Aquí lo puede ver. Tengo el menisco del agua que se ve así. Cuando yo tengo un depósito con agua, no se ve recta la superficie, sino que se ve medio curva. Aquí está exagerada en este dibujo, ¿verdad? Tiene un menisco cóncavo, así hacia abajo. El mercurio, que tiene una fuerza de adhesión muchísimo más pequeña que la del agua, el menisco que se forma es un menisco convexo, porque es como que las moléculas de mercurio se quieren agarrar de las paredes, pero se deslizan porque no tienen esa fuerza. Así que esta es una evidencia de que existen las fuerzas de adhesión. Preguntas con estos dos tipos de fuerza. Esta fuerza de adhesión me permite a mí tener la siguiente característica, que es la capilaridad. La capilaridad es la capacidad que tiene cualquier líquido de subir por tubos muy delgados. Entre más delgado es el tubo, más es lo que sube, ¿verdad? La naturaleza utiliza esta propiedad en las plantas, como puede ver en esta ilustración. Las plantas, absorben del suelo el agua y los nutrientes y contra la gravedad, estos nutrientes y el agua ascienden hasta las últimas hojitas que usted tenga en la planta. ¿Cómo hacen eso? Bueno, la planta tiene una red de tubos internamente que se llama xilema y ellos son los encargados de, por medio de la capilaridad, ascender el agua y los nutrientes a todas las partes de la planta. ¿Cómo puedo ver que esto realmente existe? Bueno, trate de hacer, si usted tiene una rosa blanca y la quiere teñir de cualquier color que se le ocurra, negra, azul, morada, el color que usted quiera, lo que puede hacer es poner un vaso con agua, a ese vaso agréguele tinta o color natural de ese que se utiliza para los alimentos, y mete ahí la rosa blanca. Después de un tiempo va a notar que la rosa ha agarrado el color del tinte que usted le agregó al agua. Entonces ahí podemos ver que la capilaridad sí existe. De hecho, lo podemos ver simplemente cuando vamos a un restaurante y tenemos una pajilla dentro del agua, ¿verdad? Sin necesidad de succionar, nos damos cuenta que el agua asciende por la pajilla. A veces lo que hacemos es tapar el extremo de arriba de la pajilla
y usar esa agua para mojar a otra persona o mojar la servilleta o cualquier otra cosa. Entonces, a esa propiedad que tienen los líquidos de ascender por tubos delgados es que se llama capilaridad. Aplicaciones de la capilaridad. Bueno, lo podemos ver en, no sé si ustedes habrán notado alguna vez o habrán visto alguna vez que antes, cuando no había energía eléctrica, los abuelitos lo que usaban es unas lámparas de aceite. O también usaban lámparas de gas querosén o de alcohol. Estas lámparas funcionan con esta propiedad de la capilaridad. Lo que hacen es que tienen una mecha. Ahorita estoy tratando de buscar una para que la puedan ver. Tienen una mecha hecha de hilo enrollado, ¿verdad? No es más que un depósito donde se almacena algún combustible. Aquí está. Ahorita se le enseño. Vamos a ver. Vale, aquí está. Es un depósito de vidrio para que no se queme y lo que tiene es una mecha. Esa mecha puede ser hecha de hilo enrollado. Adentro tiene alcohol o gas querosén o aceite de citronela, cualquier combustible. Y usted le prende fuego a la mecha. La mecha no se consume, pero empieza a ver que el alcohol o el gas, el combustible va disminuyendo. ¿Qué es lo que sucede? Que por capilaridad asciende por la mecha y lo que se quema cuando usted le enciende es el combustible, no es la mecha, ¿verdad? De la misma forma funcionan unas como mecheros que ponen en la playa en la noche, ¿verdad? Funcionan con el mismo principio. Aquí podemos ver también otras aplicaciones de la capilaridad. Ahorita se las voy a compartir. Vamos a ver. Esta es una forma de comprobar que sí existe la capilaridad, vean. Si usted tiene, por ejemplo, un depósito con agua y otro depósito vacío y pone un pedazo de tela, vaya desde el depósito lleno hasta el vacío, de repente usted va a ver que empieza a gotear, ¿verdad? Ese paso de líquido de un depósito a otro es gracias a la capilaridad. Cualquier cosa que usted encuentre hoy en el mercado que le digan que son absorbentes, lo que la industria ha hecho es manipular la forma de hacer los tejidos de estas cosas absorbentes para que formen tubos y esos tubos absorban el líquido. Por ejemplo, esas famosas servilletas de un elefantito que tienen la fama de ser súper absorbentes, si nosotros pudiéramos ver la forma del tejido de esas servilletas, forman pequeños tubos y de esa forma es que con solo poner la servilleta sobre el líquido es absorbida por este. Otra de las características que tenemos de los líquidos es la que ya compartí anteriormente, que se llama viscosidad, ¿verdad? La viscosidad se define como la resistencia de un cuerpo a fluir y esta se debe a la fricción que existe entre las moléculas del mismo líquido cuando éste está fluyendo. La última de estas características se llama tensión superficial.
La tensión superficial es como una capa muy delgada que se forma en la superficie del líquido. Le voy a explicar por qué. Ya hablamos anteriormente que si yo tengo acá una molécula en el seno del líquido, cuando yo estudio las fuerzas que actúan sobre ella, la vería de esta forma. Tengo la molécula, esta molécula siente fuerza de atracción por la molécula de arriba, también por la de abajo, por la de la derecha, por la de la izquierda, por la de este lado, la de este otro, y así sucesivamente. Todas las moléculas que le rodeen la atraen a ella y ella las atrae a esas moléculas. Entonces, si yo hiciera una sumatoria de fuerzas, esta fuerza que está acá se anularía con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, y al final me quedaría una fuerza resultante igual a 0. Por eso es que las moléculas en el seno del líquido están en reposo, son fluidos en reposo. No se mueven las moléculas para ningún lado. Pero ¿qué sucede si yo analizo las moléculas que están en la superficie del fluido? Yo agarro una molécula aquí y la estudio. Esa molécula lo que va a suceder es que va a tener fuerza de atracción por la que tiene al lado, pero aquí arriba no tiene quien la traiga. Y aquí abajo sí tiene moléculas que la traigan. Cuando yo hago una sumatoria de fuerzas, esta se va con esta, pero estas de acá no tienen con quién eliminarse. Y eso me da como resultado una fuerza vertical hacia abajo, como fuerza resultante. Esta fuerza resultante dirigida hacia abajo hace que la capa superficial del líquido como que se una más a las siguientes moléculas y haya una capa doble, por decirlo así. Y esa capa doble permite que la superficie sea más resistente que cualquier otra parte del líquido. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, yo les puse un par de dibujos aquí en su material. Tal vez han visto unos zancudos, unos insectos que se paran sobre el agua. En la fotografía hasta se puede ver como hundida la superficie del agua, ¿verdad? Porque este insecto está aprovechando la tensión superficial que existe y por eso se para. Incluso hay unas lagartijas, el basilisco, que hasta puede correr sobre el agua. Otra cosa que podemos hacer para demostrar que existe la tensión superficial es poner un depósito con agua y con mucho cuidado puedo poner sobre la superficie del agua un clip. Y este clip no se hunde, sino que flota sobre la superficie. Nosotros sabemos que el clip está hecho de metal y que el metal es mucho más denso que el agua y tendría que irse hacia el fondo, pero no pasa eso, sino que queda sobre la superficie debido a la tensión superficial. Otra evidencia de que existe tensión superficial sería cuando estamos aprendiendo a nadar y no nos tiramos bien en la piscina, sino que damos el famoso panzazo. Creo que ya han experimentado que duele bastante, ¿verdad? Hacer eso. Entonces, ese panzazo que damos es debido a la existencia de la tensión superficial. Pregunta, chicos, con las características de los líquidos. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente clase. El siguiente material habla acerca de una de las presiones. Hablamos de la presión en general, pero ahora vamos a estudiar algunas presiones específicas. Hay una presión que se llama presión hidrostática y de esa vamos a hablar en este momento. Puede recibir ese nombre de presión hidrostática o también la pueden encontrar en algunos ejercicios como presión manométrica. ¿Por qué manométrica?
¿Alguno de ustedes sabe? Le dicen presión manométrica porque el instrumento que se utiliza para medir la presión hidrostática se llama manómetro. Así que por eso se le llama presión manométrica. Los que tienen cisterna en su casa, pues han de haberse dado cuenta que el tambo del compresor de la cisterna tiene un medidor que parece un reloj. Ese es un manómetro en realidad. O cuando sus papás van a ponerle aire a las llantas, andan los muchachos de la gasolinera un manómetro también, ¿verdad? Que es el que le ponen a la llanta para saber la cantidad de aire que tiene. Entonces, por eso a esto se le llama presión manométrica o presión hidrostática. La presión hidrostática funciona así. Tengo aquí una piscina y vamos a suponer que hicimos un viaje de grado a un lugar donde había una piscina. Así que por aquí anda Steven nadando. Fátima Alas dice, no, yo como puedo nadar bastante, les voy a enseñar que aguanto bastante la respiración, así que me voy a quedar en el fondo de la piscina por mucho tiempo. Y Lourdes anda buceando aquí a media piscina. Las tres personas que están aquí adentro pueden sentir presión hidrostática, ¿verdad? Pero ¿quién de ellos sentirá mayor presión? ¿Qué creen ustedes? Fátima. Creo que Fátima. Fátima. ¿Qué les ha pasado a ustedes que se han metido más adentro de una piscina y han sentido los efectos de la presión? Sí, también cuando uno intenta nadar, o sea, hasta el fondo, ir cabal en el suelo, se siente así bien fuerte en los oídos, tipo... Correcto. Así es. En la parte del cuerpo que siente primeramente el cambio de presión es el oído, ¿verdad? Debido a que ahí tenemos una telita bien delgada que está como bien estirada que se llama tímpano y cuando la presión cambia el tímpano lo siente. Así que lo primero que sentimos es raro los oídos. También podemos sentir como que alguien nos apacha, como que tenemos un gran peso sobre el pecho o sobre la cabeza. Fátima, efectivamente, como ustedes me dicen, es la que experimenta más presión de todas. ¿Por qué? Porque la presión es debido al peso de la columna de agua que tiene sobre ella. Recuerden que dijimos que presión es fuerza sobre área. La fuerza puede ser el peso. En este caso es el peso de la columna de agua que tenemos sobre nosotros. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta por experiencia de la vida cotidiana que el agua pesa bastante. Cuando a usted le ponen, mira, llévame ese depósito con agua allá a la cocina y le toca cargar un baldecito con agua, se da cuenta que pesa mucho. Entonces, esta columna de agua que Fátima tiene sobre su cabeza pesa y ese peso está distribuido en esa área y le produce una presión. Si trabajamos esta fórmula un poco, nos damos cuenta que la presión también la puedo encontrar así. Densidad de líquido por la gravedad por la altura. Y esta fórmula se conoce con el nombre de principio fundamental de la hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática. Y es la fórmula para encontrar la presión hidrostática. Esta densidad es la densidad del líquido.
en la que estamos sumergidos, no vamos a sentir la misma presión en agua dulce como en una piscina que en el mar. Como el agua de mar es más densa, se siente mucho más la presión que en un lago. Esta es la gravedad, que ya sabe usted que es una constante que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esta H es la profundidad a la cual estamos haciendo nuestro estudio. Solo les quiero hacer una aclaración, porque aquí suele haber como bastantes errores, ¿verdad? A veces hay ejercicios que le dicen, por ejemplo, Lourdes está nadando a 2 metros sobre el fondo de una piscina. La piscina tiene una profundidad de 8 metros. ¿Cuál es la presión que siente Lourdes? ¿Qué altura pondría usted? ¿Los 2 metros? ¿Los 8 metros? Entonces, para que no haya confusión, es donde hay más errores, como les repito, las alturas estas siempre se miden desde la superficie hasta mi punto de estudio. Como mi punto de estudio es Lourdes, entonces la altura tiene que llegar hasta acá. ¿Qué altura utilizaríamos en ese ejemplo que yo les di? ¿6 metros? Correcto, 6 metros. ¿Por qué? Porque toda la piscina tiene una profundidad de 8 metros. Y Lourdes está nadando a 2 metros del fondo. Así que la altura que voy a sustituir en la fórmula es desde la superficie hasta donde se encuentra Lourdes. ¿Estamos claros con esa aclaración, chicos? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta? Vaya, perfecto. Entonces, esto de la presión hidrostática tiene bastantes como aplicaciones y también la podemos ver en algunos fenómenos de la vida cotidiana. Les voy a compartir la guía para poder hablar de eso y después vamos a desarrollar un ejercicio para que vean que es bastante sencillo, ¿verdad? Trabajar con eso. Vaya, primero, este que está acá es un experimento bastante común cuando hacemos, se explica este tema. Un depósito con agua al cual le hago 4 agujeros. Si usted se fija cómo reacciona el líquido en cada agujero. Aquí sale súper lejos, el siguiente sale menos lejos que el anterior, el otro menos y el último menos. ¿A qué se debe esta diferencia de longitud de alcance del chorro de agua? Se debe a la diferencia de presión. Es como que aquí el chorro sale con más fuerza, aquí con menos y con menos, ¿verdad? Porque hemos aprendido que la presión hidrostática va aumentando con la profundidad. Las unidades que ya hablamos anteriormente, atmósferas, pascales, bar, milibar son más comunes y los milímetros de mercurio. Y aquí están las aplicaciones. Los buzos, esas personas que no les da miedo ir y inspeccionar el fondo de los océanos, ellos tienen que tomar muy en cuenta esto de la presión, ¿verdad? Imagínense nosotros, estábamos hablando hace un ratito, que en una piscina ya se sienten algunos cambios en los oídos, presión en el pecho, en la cabeza. Imagínense hundirse en el mar a profundidades muy grandes. Los efectos sobre nuestro cuerpo puede ser peligroso, incluso nos puede causar la muerte si no sabemos cómo hacerlo. Estas personas que practican buceo son personas que están entrenadas para eso y que saben que tienen que tomar en cuenta la presión a la hora de practicar su deporte. Lo que hace un buzo es que no se hunde de una sola vez. Imagínense que el fondo del mar está a 15 metros. No es que va a empezar de la superficie a nadar hacia abajo los 15 metros de una vez, sino que va poco a poco
y cada cierta cantidad de metros se detiene y espera un momento que su cuerpo se acostumbre a ese cambio de presión y luego sigue hundiéndose y así sucesivamente. ¿Qué sucedería si él no hiciera eso? Una de las cosas que podría pasar es que se le rompe el tímpano. Como les decía, es una telita así muy delgadita que está bien estirada y cuando usted cambia de presión, como la presión está aumentando afuera de su cabeza y la de adentro se mantiene igual, es como que está empujando esa telita hacia adentro. Le empuja tanto que se puede romper. Así que puede tener ruptura del tímpano. Otra cosa que le puede causar es dolor de cabeza, ya no pueda aspirar el oxígeno, ¿verdad? Que lleva en el tanque por la presión tan fuerte en el pecho, o puede llegar a tener una embolia cerebral y perder el conocimiento. Lo mismo sucede cuando salen del agua. No lo hacen de una sola vez, porque es como que usted tenga una vejiga apachada debajo del agua y la saque de una vez. ¿Qué creen que le va a pasar a la vejiga? La vejiga puede explotar. Lo mismo sucedería con la persona, ¿verdad? Incluso se le podrían salir, si fuera como muy extremo el cambio de presión, se le podrían salir los ojos de las cuencas, si ese fuera el caso. Los submarinos que están diseñados para poderse hundir también tienen que tomar esto en cuenta, ¿verdad? Las personas que dirigen los submarinos o que son la tripulación de ellos saben a qué profundidades pueden hundirse y a qué profundidades no. Hay lugares en el mar que todavía no se han inspeccionado, nadie ha llegado al fondo de ellas debido a la gran presión que hay. Si un submarino se hunde más de lo debido, empieza a aplastarse, así como aplastamos nosotros una lata de soda después de tomarla. Así hace la presión con un submarino. Así que también toman en cuenta eso. Se puede utilizar para medir la diferencia de alturas. Aquí está como, ¿verdad? Puedo tomar la presión en un punto A, la presión en un punto D, y como tengo las alturas de esos lugares, después solo haga una diferencia de alturas. Eso puede hacer un buzo también, ¿verdad? Si aquí tenía una presión de tanto y aquí otra de tanto, ¿cuál es la altura a la que me hundí, por ejemplo? Últimamente, esto lo encontré hace poco, hoy este año que estaba preparando la clase, han estado usando las presiones hidrostáticas para la conservación de los alimentos. Y lo que hacen es meter el alimento en agua, en un émbolo, ¿verdad? Y para simular que la presión aumenta, apachan el émbolo y la presión aquí aumenta. Se han dado cuenta que las bacterias, los microorganismos, empiezan a morir a los 250 megapascales. A los 600 megapascales ya están muertos totalmente, ¿verdad? Y así dejan los alimentos sin ningún microorganismo y pueden prolongar su tiempo de vida. Otra cosa que pueden hacer es aperturar crustáceos, las conchas, ¿cómo se llama? Donde están las perlas, las ostras, se pueden abrir a través de presión hidrostática. Uno de los lugares donde podemos ver que sí existe esta presión es en las presas hidroeléctricas. En una pared de una casa, las paredes, si se fijan, tienen el mismo grosor desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Fíjense en esta imagen de una presa hidroeléctrica, cómo va cambiando el grosor de la pared. Aquí está delgada, pero aquí en la base es mucho más ancha. ¿Por qué creen que sucede eso? Por el cambio de presión en la profundidad. A medida que se va hundiendo, la presión va aumentando y si tuviera el mismo grosor que aquí, se quebraría la pared con tanta fuerza, ¿verdad? Igual, cuando quieren sacar agua del embalse, los chorros están aquí abajo para aprovechar esa presión.
También se utiliza en las casas cuando ponen tanques de reserva de agua. Generalmente las ponen en lo alto para que de esa forma pueda llegar a todos los chorros de la casa. Y esta es otra de los fenómenos que se da debido a la presión hidrostática. Y se llama la paradoja hidrostática. En los laboratorios suelen haber aparatos como estos, instrumentos como estos, que son de vidrio y tienen depósitos de distinta forma y están todos comunicados de abajo. A eso se les llama vasos comunicantes. Si a mí me dijeran, estudien la presión en este punto de acá, 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 acá y acá, quizás en mi mente, al observar, yo diría que la presión aquí es mucho mayor que la presión aquí, por ejemplo, o la presión acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo una cantidad de agua mucho más grande que aquí. Pero en realidad, así como aprendimos en la fórmula, si la presión solo depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la altura, en esa fotografía de los vasos comunicantes tengo la misma altura. Es el mismo líquido para todos, así que es la misma densidad y están bajo los efectos de la misma gravedad. Así que en el mismo punto de estudio, a la misma altura, todos tienen la misma presión, sin importar la forma del recipiente. A eso se le conoce como paradoja hidrostática. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Perfecto, entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá, que dice que un buzo se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar, le da la densidad del mar que es 1050 kilogramos sobre metro cúbico, y le pregunta cuál es la presión hidrostática a esta profundidad, y además le pregunta que si el buzo desciende 5 metros más, ¿cuánto vale el incremento de presión que experimenta? Veamos. Lo vamos a hacer aquí. Y lo primero que hacemos es sacar los datos. Dice que es un buzo que se encuentra a 10 metros de profundidad. Entonces, en el literal A, yo prefiero ilustrarlo para que no me vaya a pasar el problema de la altura que le explicaba anteriormente. Tengo el buzo acá y de aquí hasta aquí dice que hay 10 metros. Me dice que está hundido en el mar y que la densidad del mar es 1050 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad que ya la conozco, ¿verdad? Así que voy a hacer el literal A. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Al sustituir los datos me quedaría 1050 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por 9.8, que es el valor de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, y la altura que ya dijimos que son 10 metros. Fíjense que todas las unidades tienen que concordar en el sistema que se están dando. Si a mí me hubieran dado la altura, por ejemplo, en centímetros, tendría que convertir, ¿verdad? Al hacer esa operación, me dice que la presión hidrostática que experimenta el buzo en ese punto es de 102.900.
Pascales. ¿De dónde salen los pascales? Recuerden que pascal es newton sobre metro, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso me da newton. Este metro se va con el cubo de acá y me queda newton sobre metro cuadrado. Y ahí salen los pascales. Pregunta con el literal A, con las unidades o cualquier cosa hasta acá. En el literal B lo que sucede es que el buzo se hunde 5 metros más. ¿Cuál sería H en este caso? Sería de 15 metros. Entonces encuentro la presión, otra vez densidad por gravedad por altura, pero en vez de poner 10 metros voy a poner 15 metros. Y me da un total de 154.350 pascales. Aquí no está hecho todavía el ejercicio, porque si usted recuerda el enunciado me decía cuál era la diferencia de presión que sentía a los 10 y a los 5. Así que voy a sacar diferencia de presión es igual a la presión en B menos la presión en A. Y esto me da un total de 51.450 pascales. Para que usted tenga una idea de qué tan grande es esa presión, una atmósfera, que es la presión atmosférica que nosotros sentimos, la presión atmosférica normal a nivel del mar, equivale a 101.300 pascales. Y es como que estuviéramos cargando sobre nosotros un carro familiar tipo van, así como una camioneta familiar, ni siquiera un carrito de 4 puertas, ¿verdad? Una camioneta. Entonces, el hundirse 5 metros más representa que carga una vez una camioneta más la mitad de otra. Esa es la presión que siente el buzo al andar a 15 metros debajo del mar. Preguntas, chicos, con el ejercicio. Bueno, ese es el material de esta semana. ¿Tienen acá algún material al que pueden acudir para poder afianzar más los conocimientos? Por ejemplo, este de PET es súper chivo. Vamos a ponerlo aquí para que usted lo vea. En estos minutitos que quedan. No sé si lo logran ver. O se arruinó el compartir pantalla. No se ve, señor. Gracias. Bye. ¿Hoy sí? Sí, señor. Gracias. Vaya, en este interactivo usted puede verificar todo el conocimiento que ha adquirido. Este es un manómetro donde puede medir la presión, ¿verdad? Aquí le está marcando, aunque no está dentro, le está marcando 101.300 pascales porque le está midiendo la presión atmosférica. Y aquí le está agregando a la presión atmosférica la presión hidrostática, ¿verdad? Puede llenarlo con agua. Fíjese lo que sucede cuando lo vacío, la presión baja porque la altura del líquido es menor. Cuando lo lleno, la presión sube.
Puedo ver eso de los vasos comunicantes que le decía, verificar si es cierto que la presión a la misma altura da lo mismo sin importar la forma del recipiente. Puede cambiar la densidad del líquido y ver si afecta en la presión. Y claro que sí afecta. Puede cambiar la gravedad, incluso ir a Júpiter, ir a Marte, estar en la Tierra y ver cómo es la presión ahí. Puede medir la densidad del líquido, midiendo la presión y midiendo con una regla, por ejemplo, la profundidad a la que está y solo despejando y saber qué tipo de líquido es el que tiene acá, etcétera. Puede pasarlo del sistema métrico que es pascales a atmósferas o a PSI. Así que está bastante interesante para que en un rato de ocio lo puedan ver, ¿verdad? Está este de aquí para que puedan ver, por ejemplo, si la presión aumenta, si yo le pongo presión en la superficie. Es lo que vamos a estudiar en la próxima clase cuando veamos el principio de Pascal. Por ejemplo, aquí si yo pongo este peso acá y pongo el medidor de presión, eso tendría que cambiar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, señor. Vaya, perfecto. Entonces, hasta aquí dejamos la clase. Gracias por haberse unido y nos vemos. Pórtense bien. Adiós.